¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad donde podamos vivir mejor. Y hoy un tema que nos importa a todos y a todas a lo largo y ancho del país, pero que también en la ciudad de Buenos Aires es un tema sustantivo. Usuarios y consumidores, usuarias y consumidoras, venimos siendo objeto del maltrato, en muchos casos de servicios públicos, en otros casos de servicios privados, y fundamentalmente hay un maltrato institucional a posteriori de haber sido abusados por empresas de servicios, empresas de productos. De esto se trata el programa de hoy. Vamos a hablar de la nueva ley que crea la justicia del consumidor, si esto va a ser un salto cualitativo para mejorar las relaciones de consumo. Vamos ahora con nuestros invitados. Bueno, hoy vamos a hablar de la justicia del consumidor, de la consumidora, de la nueva ley que crea todo un sistema para protegernos frente a los abusos de los servicios públicos, privados. Recordemos que hemos tratado muchas veces en el programa los temas de los bancos, la telefonía celular, todo el tipo de problemas que tenemos cuando tenemos un servicio, queremos darle de baja, hay abusos. Entonces, si bien hay algunas reformas que hay que seguir haciendo, y no dejamos de lado nuestro proyecto de ley para la telefonía celular, servicio público, y hay otras leyes que hay que reformar, es sustantivo el cambio que se ha producido con la sanción de la Ley de Justicia del Consumidor. Para hablar de esto hoy nos acompañan 5 organizaciones de usuarios, usuarias, consumidores, y bueno, amigos que han venido en distintas oportunidades y son nuestras referentes en este tema. Nos acompaña Claudio Boada, él es director de Unión de Usuarios y Consumidores; Héctor Polino, que es asesor legal de Consumidores Libres; también está con nosotros, bueno, Carlos López, de Usuarios y Consumidores de Defensa de sus Derechos; Fernando Blanco Muiño. ¿Estás por la UCA? Unión de Consumidores Argentinos. Yo decía UCA, Universidad Católica Argentina, Unión de Consumidores Argentinos. Y Ricardo Nacio, presidente de ProConsumer. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Gracias. ¿Cuál es lo más importante que ustedes quieran destacar de esta nueva ley que se ha sancionado? ¿En qué consiste la nueva ley? Bueno, crea un fuero de relaciones de consumo, así se denomina la ley, y lo importante es que le da al derecho del consumidor una autonomía dentro del Poder Judicial que hasta ahora no tenía. Todas las causas vinculadas al derecho del consumidor paseaban por distintos fueros, depende del tema que uno estuviera reclamando. Ahora la gran ventaja, y por eso la reivindicamos como una medida histórica, casi parangonándola con lo que fue en su momento la creación del fuero laboral. Lo que nosotros valoramos ahora es que el consumidor va a tener un fuero donde va a haber jueces que están especializados en derecho del consumidor para resolver las cuestiones que se presenten frente a empresas, como bien decías vos al principio, tanto públicas como privadas. ¿Qué características tiene todo el sistema? Porque de alguna manera se mejora desde el primer momento donde llevamos una queja, ¿no? Sí, es un sistema donde digamos, lo más importante o aquello que más se ha destacado es la creación de los juzgados de consumo, pero es todo un sistema de resolución de conflictos donde tenemos una conciliación obligatoria previa. El conciliador tiene la idea de que es una persona frente a dos partes que no están en la misma condición, sino hay una asimetría entre el poder de la empresa y el consumidor. Entonces el conciliador debe defender la norma, ese es un criterio básico. Tenemos la conciliación y frente a las conciliaciones fracasadas tenemos un sistema de auditoría, que es un sistema administrativo, digamos,
de auditoría, que es el trámite administrativo, y con la conciliación fracasada uno puede optar por ir a la auditoría o puede optar por ir a este fuero específico. En realidad, en el territorio donde empiece a funcionar esto, primero en Capital Federal y después con la adhesión en el interior de las provincias, en el interior del país, el objetivo es poner en juego en el territorio miles de lugares, porque por ejemplo en Capital Federal hay 3.000 mediadores que se convertirían en conciliadores de consumo, poner en juego miles de lugares donde uno pueda ir a resolver sus problemas por la alta conflictividad del sistema, ¿no? De alguna manera descentralizado en los barrios. Exactamente. Lo que veo más importante, vemos nosotros, y creo que es la rapidez. Los plazos bien abreviados, tienen, por ejemplo, lo que él hablaba de la audiencia, tenía 30 días más 15, y las sentencias cuando se dictan en la faz judicial tiene hasta 60 días. Acá no solamente tenemos esta relación de consumo de procedimiento, sino que hay un paquete con 3 leyes. La ley de abastecimiento, que la cuestionada ley de abastecimiento, la del observatorio, que vamos a analizar los precios, que va a haber 3 asociaciones, va a ser muy importante, esperemos, y este procedimiento bastante importante. ¿Por qué decís la cuestionada ley de abastecimiento? Porque muchos vienen a cuestionarla. Mirá, la primera ley de defensa del consumidor que tuvimos en el país fue Conilia. Conilia sacó la ley de abastecimiento en el 1964, sí, que ya ponía en la ley de abastecimiento la educación del consumidor, paralelamente a John Fitzgerald Kennedy, que hacía las declaraciones de los derechos de los consumidores en Estados Unidos. Evidentemente es una ley que tenemos que respetar, hubo una modificación. Yo sé que dan ejemplos extremos, yo sé que no les gusta a futuros infractores verse con una sanción así, pero, claro, pero no queda otra. Lo que hay que analizar cuando alguien cuestiona es quiénes son los que cuestionan y por qué cuestionan, porque de alguna manera, ¿qué dice la ley de abastecimiento? ¿Qué plantea? Bueno, la ley de abastecimiento atenúa incluso las sanciones que establece la ley que estaba vigente, sí, desde el año 1974. O sea que estaba vigente pero no se aplicaba. Se aplicó en muy pocas oportunidades. Pero el tema es el siguiente, desde mi punto de vista, sí, yo creo que la ley de abastecimiento, la que existió y la que se aprobó ahora, va a ser totalmente ineficaz para resolver el problema de la concentración y extranjerización de la economía. Con la ley de abastecimiento, que incluso establecía penas de cárcel, se produjo en la Argentina una fenomenal extranjerización y concentración. Hoy 28 grandes empresas concentran el 80% de la producción de los bienes de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. 4 grandes cadenas de supermercados, 3 de capital extranjero, el 75% de las ventas. De modo tal que los problemas... Eso te mueve los precios. Los problemas que hoy tiene la economía argentina, que es la inflación, que es la recesión, que son los aumentos constantes de precios, a mi juicio, no lo va a resolver esta ley de abastecimiento que acaba de aprobarse. A mi juicio eso requiere otra política económica diferente. Acá habría que darle mayor importancia a las entidades de defensa de los consumidores. Acá habría que desarrollar más la educación al consumidor, reglamentar las leyes que se han dictado como tarjetas de crédito, que no está reglamentada, haber puesto en funcionamiento el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que se creó en el año 1999 y que nunca se puso en funcionamiento. Los órganos de control de las empresas privatizadas tendrían que ser órganos fuertes, independientes de los gobiernos de turno y de las empresas. Habría que designar al defensor del pueblo de la nación, poner en funcionamiento la Fiscalía Nacional de Investigaciones. Con eso. Ya resolvieron que hasta el 2015 no se elige el defensor del pueblo. Creo que tenemos que, yo creo que muchas de estas cosas es bueno enumerarlas, porque creo que hay que generar conciencia ciudadana y exigirlas, reclamarlas. Yo creo que no se trata solo de sancionar leyes. Las leyes
implican cuando se sancionan una voluntad política, pero muchas veces las leyes no terminan siendo puestas en funcionamiento, no terminan siendo reglamentadas, porque no hay una masa crítica, porque todos sabemos que detrás de estas leyes que estamos discutiendo y sancionando hay una pulseada de intereses económicos Muy grande. fenomenales, y Totalmente. todos los usuarios y los consumidores juntos no tenemos a veces la fuerza para pulsear esas empresas del poder económico concentrado en la alimentación, en los servicios de las que vos estás hablando. Pero me parece interesante revisar que esta idea de la nueva ley de justicia del consumidor es un avance, que más allá de las visiones hay una ley de abastecimiento y bueno, está en nosotros también hacer que la ley se aplique. Y La ley de medicina prepaga, María, también crea una comisión permanente de concertación que está desde el año 2011 sin integrar, y después todos quedan sometidos a esto que ha pasado en estos días con los copagos, Sí. que es un apriete de las clínicas y de las empresas de medicina prepaga que van a pagar los afiliados. a mí me interesaría mucho, nosotros tuvimos una reunión importante con toda la gente de salud y los propios secretarios de Estado en materia de salud reconocían las dificultades en términos de la falta de construcción social y política para dar el debate al interior del sistema de salud, porque digamos, todo el proceso de privatización que se dio en la década del 90 permanece intacto en cuanto al poder que tienen las empresas, ¿no? Que también te pueden hacer tambalear las prestaciones de salud en la medida en que ya hay una serie de prestaciones que están desplazadas al sector privado, donde además el Estado está poniendo dinero del Estado pagando servicios en el ámbito privado. Pasa con jubilados, pasa con personas con discapacidad, pero me parece interesante que pudiéramos articular las organizaciones de usuarios y consumidores con estos organismos del Estado que están carentes de la fuerza social para empujar los cambios que faltan, ¿no? En el caso de salud está muy claro, pero también me parece que esto pasa con el tema de el boleto estudiantil, o pasa con el tema de la telefonía celular, servicio público, ¿no? Que no va a ser sencillo dar estos pasos. Pero me estaban contando un poquito más de la ley, de los plazos, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Esto abarcaría a todos los usuarios y consumidores de todos los servicios públicos y privados, o los servicios públicos siguen teniendo otro procedimiento? Todos los servicios, y bueno, uno de los elementos fundamentales es gratuito, ¿verdad? Eso no se modificó. Sí. El acceso a este sistema es gratuito. Además de lo mencionado por ellos, me parece que la celeridad es una de las notas fundamentales que tenemos que rescatar de esto. Por eso yo tengo un moderado optimismo respecto a este sistema. Creo que es un avance. Hay que esperar la implementación. Tenemos muchas dudas respecto de esto, respecto a los plazos en que se va a poner en funcionamiento todo. Recién discutíamos fuera de cámara en qué tiempo se va a llevar esto adelante, si va a haber una designación transitoria hasta que se hagan los concursos. Los concursos llevan su tiempo, es un órgano jurisdiccional, es decir, que no son simplemente administradores los que tienen que estar al frente de esto, es decir, que hay una cantidad de elementos que todavía están sin definir concretamente. La reglamentación de esto es lo que nos va a marcar los pasos. Hay un plazo particular definido, pero igualmente nosotros sabemos que esto puede digamos, vamos a hacer toda la fuerza como para que esta herramienta sea eficaz para resolver los problemas de usuarios y consumidores. Pero no podemos dejar librado todo a la voluntad del Congreso, del Gobierno Nacional, porque fundamentalmente lo que hace a lo que es reglamentación y luego la aplicación, como lo mencionaron, la ley de abastecimiento sobre la tanto se discutió, hubo muy pocos casos a lo largo de la historia, casi 50 años desde la primera. 40 años. 40 de la del 74, de la Elía tenemos algún año más. Muy pocos casos en que se ha aplicado. Yo creo que prácticamente esta ley va a ser de muy difícil aplicación, por lo menos en el marco de la cordura y la sensatez. Yo no creo que haya
hoy grandes posibilidades de ser utilizadas. Los problemas de los precios y el acceso a los servicios pasa por otro lado, por una falta de reglamentación concreta de estos servicios públicos. Los precios, estamos afrontando un problema muy serio de inflación. Creo que hay que atacarlo desde el otro lado, desde la economía, no desde este tipo de legislación. Esto está bien que esté porque el Estado tiene que tener sus herramientas para controlar, pero me parece que por otra vía resolvemos el problema en concreto de los precios. Una cosa que a mí me parece muy importante es que no es obligatorio el patrocinio letrado. Yo no sé si eso generó muchas resistencias por parte de nuestros colegas, y que, llegado el caso que una persona quiera patrocinio letrado, puede recurrir gratuitamente a un patrocinio del Estado. Eso es un cambio importantísimo, porque en general hay a veces como presiones para que eso... que el consumidor haga el reclamo, porque muchas veces se veía inhibido de hacerlo porque pensando que a lo mejor un reclamo de menor cuantía, contratando un abogado ya perdía justificación. De este modo, garantizándose la gratuidad. Y un punto muy interesante, María, para rescatar, la obligatoriedad del sistema en lo que es la vía administrativa. Hasta ahora las empresas adherían al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Esto quiere decir que si la empresa a la cual vos le querías reclamar no estaba adherida, podía ir o no. Ahora con la nueva ley es obligatorio que las empresas reclamadas vayan. Además, este conciliador tiene la facultad de ponerle multas si la empresa no viene, y además, digamos, después siempre tiene la vía judicial. El tema del patrocinio obligatorio no es tiene sus disputas, ¿no? Tiene sus tensiones, porque por otro lado también nosotros pensamos que la presencia de un abogado favorece la defensa del derecho de la persona. Por eso es interesante que, vos decías algo, un concepto muy interesante antes, ¿no? Que no solamente es la existencia de la ley, sino después cómo se implementa, y también las organizaciones sociales cómo participamos en todo este juego, en todo este debate, también en la implementación. Y en ese sentido creo que tenemos un desafío en las organizaciones de consumidores de consolidar espacios de conciliadores propios del sistema de consumo, de que vengan con la mentalidad de consumo, consolidar espacios de redes de abogados consumeristas, consolidar espacios de apoyo a la gente para que en pequeños reclamos no tengan que contratar y pagar exactamente un abogado, una especie de patrocinio jurídico gratuito. Hay experiencias de universidades, que las universidades también se involucren. Bueno, todo eso es muy interesante. Y un tema también interesante es en la ley de abastecimiento quiénes estuvieron en contra y quiénes estuvieron a favor. Se decía tradicionalmente que los usuarios y consumidores por un lado y los agentes económicos por el otro. Y la verdad que los debates nos marcaron que la línea pasa por otro lado. Tenemos de un lado las grandes corporaciones y del otro lado los usuarios y consumidores, pero también las pymes, las medianas empresas, las empresas recuperadas, los emprendedores, las cooperativas. En ese sentido me parece que hay que consolidar este espacio de apoyo a estas leyes, a los efectos de también que la implementación sea adecuada, porque las infracciones sistémicas, las infracciones, digamos que como estrategia comercial, vienen de las grandes corporaciones. En ese sentido, ahí tenemos un punto en el cual agentes económicos que también son afectados por las grandes corporaciones, juntos con usuarios y consumidores, tenemos que hacer hincapié en trabajar juntos para consolidar el sistema. Ahora, hagamos un breve... Dos observaciones a esta ley, que lamentablemente no fue recogida. Una, que se le establece un techo al monto del reclamo. 55 salarios... Sí, pero eso dentro del mecanismo de mediación-conciliación. Si vos no querés aceptar el techo, vas a la justicia. No, pero a la justicia tenés ese techo, esta justicia especial. Tenés que ir... Bueno, si no vas por la otra vía. Bueno, pero en la otra vía tenés que pasar años discutiendo qué fueron y después años discutiendo el tema de fondo. Ese es un tema que no debió haberse establecido un techo. Y la otra cuestión, que no están recogidas las acciones de incidencia colectiva, que también van a tener que ir al fuero común como hasta ahora. De modo que es un avance, pero se ha limitado, está acotado. Es un mojón, pero vamos a tener que continuar luchando y peleando para que en el futuro estas dos cuestiones se incorporen. Yo no quiero que termine el programa sin que hagamos un breve
raconto de en qué situación nos encontramos con los distintos servicios y con los distintos temas en términos de funcionamiento de los mecanismos de protección de usuarios y consumidores. Había un ranking que siempre revisábamos donde bancos, telefónicas y algunos servicios públicos estaban con dificultades y prestaciones conflictivas. Pero esto, en este momento, algo se ha mejorado, independientemente de las acciones individuales. En el accionar de bancos, telefonía y servicios públicos, ¿en qué nos encontramos? Mira, telefonía sigue estando a la cabeza de los reclamos. Hay que hacer esta salvedad, que me parece que también es justa. Tenemos 60 millones de equipos de celulares en la Argentina, de manera tal que es lógico que el caudal de reclamos sea muy importante. Pero sigue siendo un tema muy espinoso a lo largo de todo el país. Ahora está en marcha un proceso de licitación de la frecuencia 4G, que hace presumir que va a haber una migración de los usuarios del 3G y van a liberar un poco esa banda hacia el 4G y mejorará el servicio. Pero la verdad es que sigue siendo un tema complicado. La propia CNC acaba de hacer un informe, la Comisión Nacional de Comunicaciones, en donde en la ciudad de Buenos Aires el 30% de las llamadas que uno quiere hacer no logra contacto. Funciona. Es elevadísimo ese porcentaje. Eso demuestra que falta inversión, falta calidad en el servicio. El servicio sigue siendo muy caro por estas bajas prestaciones y está en agenda prioritariamente, como siempre, declarar a la telefonía móvil servicio público. Tenemos una causa común para trabajar con la propuesta. Hay que convencer a los legisladores. No, pero hay varios proyectos y son de diferentes partidos políticos. Hay en Senado, hay en diputados. Nosotros dedicamos un programa. Estuvo con nosotros, por supuesto, la diputada Puigros, el senador Nito Artaza. Sabemos que hay otro proyecto de Roy Cortina. Pero hay... estuvo Justiniani también con nosotros en el programa. Es decir, hay una masa interesante y transversal para avanzar en ese tema, pero no quiero dejar pasar el tema de el gas, la luz, el tema de la quita de los subsidios. Ahí tenemos todos los reclamos que nos llegan, los propios y los de amigos. Entonces, yo me quería volver un poquitito atrás con lo que estabas hablando respecto de los servicios en general y dar una visión que, por cercana geográficamente, tal vez no se menciona, y es lo que pasa a pocos kilómetros de acá. Yo vivo en Moreno, provincia de Buenos Aires, acá segundo cordón del conurbano, y realmente la situación de los servicios, tanto públicos como privados, es lamentable, es lamentable. Podemos hablar de calidad del servicio, de tarifas, tenemos una empresa de aguas distinta de AISA, que justamente hoy se está cuestionando su sistema tarifario. Tiene un sistema de doble ajuste muy tramposo, por vía de valuación fiscal y aumento del metro cúbico de agua. Los usuarios castigados. Pero no es solo servicios públicos. Bueno, el gas, en época de mayor demanda, no hay presión directamente, más allá de este problemita que estamos afrontando con las facturas. Con sistemas privados como los bancarios, es decir, hablo de Moreno y no le hablo de Merlo, que es más o menos similar, 45 cajeros automáticos en todo el distrito para 500.000 personas. La mayoría de la población hoy está bancarizada, ya sea por su trabajo o vía planes sociales. Realmente es un colapso. Nos quedan 2 minutitos. Quiero una reflexión y a dónde dirigirse, porque es una decisión política ir reduciendo los subsidios, pero lo que no puede ser es que Metrogas no reciba reclamos. ¿Qué tienen que hacer las personas que todavía pueden seguir manteniendo el subsidio? ¿A dónde se dirigen? ¿Qué recomendaciones básicas para el tema de...? No le quiero robar nada a nadie, cedo la palabra. Simplemente decir que no solo es la quita de subsidios. Vemos con una recurrente frecuencia, alarmante frecuencia, que se está facturando mal. Porque se está mal. Está dentro de lo reglamentario, son facturaciones estimadas, pero con un volumen de consumo que nos pone en otras categorías. Sí, eso era un tema de mi preocupación, porque cuando yo llamo a Metrogas para decir que están estimando mal, que están poniendo otras cifras, lo que te contestan es, no, es un problema del gobierno que está quitando los subsidios. Claro. Los subsidios. Y digo, mire, no, yo no lo estoy llamando por eso. Metrogas es YPF ahora,
Pero distingo perfectamente lo que es quita del subsidio de lo que están haciendo ustedes mal con la facturación. Sí. O sea, están usando el momento de la quita del subsidio para meter cualquier cosa en la factura. Hemos detectado, nosotros recibimos reclamos del interior del país, de Rosario tuvimos muchísimos reclamos y después de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, 2 compañías distintas. Pero en el caso de Metrogas hemos detectado muchísimos casos de facturación estimada y más allá de la cantidad de estimaciones que pueden hacer por año las compañías. Hay una reglamentación y pueden hacer una estimación cada 6 bimestres. Bueno, están haciendo 3, 4, he recibido casos de 4 estimaciones. Y hacen esto que vos decís. Algunos le estiman un consumo mínimo, pero otros le estiman un consumo excesivo y dispara, digamos, potencia la quita de subsidios con valores que se llegan a valores muy altos. Reclamos a las asociaciones de consumidores, reclamos a la Energas y tendría que hacerse masivo el tema de los reclamos. Comerciales de cada empresa, aquel que quiera mantener el subsidio debe llenar una declaración jurada que se sostiene por 1 año. Bueno, nos tenemos que ir, nos fuimos, nos sacan del aire. Nos sacan del aire. Vamos a dedicar otro... a que le hagan una nueva facturación sin el importe del gas importado. Pero para todo eso hay que ir a hacer la cola. Sí, hay que ir a hacer la cola, lamentablemente. Bueno, nos dedicamos a otro programa para hablar de este tema. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos pueden hablar por Twitter, por Facebook o mandar un mail. Si tienen consultas, les derivamos a nuestros amigos de las organizaciones de usuarios y consumidores. Muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir luchando por la mejor calidad de servicio y los precios cuidados. Chao, hasta la semana que viene.